Entonces, lo que nos queda por ver de este tema es el concepto de fugacidad, que está relacionado con la energía libre en gases reales. Como veníamos diciendo recién, vimos una expresión para la energía libre en el caso de un gas ideal, y ahora vamos a ver qué pasa o cómo se puede expresar esa misma energía libre cuando tenemos un gas real. ¿Sí? Repasando un poquito, vimos que el diferencial de G, de la energía libre de Gibbs, se puede escribir en términos del diferencial de P y de T como volumen diferencial de P menos S diferencial de T. ¿Sí? A temperatura constante, ya vimos que el diferencial de G es el volumen diferencial de la presión, y también vimos que para el caso de un gas ideal, si reemplazamos el volumen por el volumen de un gas ideal, se puede escribir en esta expresión en términos de RT y el diferencial del logaritmo de la presión. Y si hacemos una transformación, por ejemplo, entre un estado inicial de presión 1 y un estado inicial de presión 2 a una misma temperatura, el cambio en la energía libre de Gibbs que experimenta el gas ideal se puede escribir en términos del logaritmo del cociente de las presiones. Esto es algo que apareció incluso en algún problema del seminario. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos un gas real? En general podemos decir que no va a ser válida esa relación de introducir en esta parte el volumen de un gas ideal como nRT sobre P. ¿Sí? Entonces, en general podemos decir que el diferencial de G para un gas real va a ser distinto de lo que encontramos para el gas ideal, de este RT diferencial del logaritmo de la presión. ¿Sí? En el caso de una transformación en un diagrama presión-volumen, por ejemplo, si esta curva de acá representara la isoterma para un gas ideal, para un gas real podría ser otra, diferente, podría estar a mayor presión o a menor presión para un dado volumen. ¿Sí? Y en general, el área de esta curva pensada como el volumen como función de la presión, fíjense que lo que necesitamos acá es, para calcular el cambio en G, o sea, la integral del diferencial de G es integrar B diferencial de P. ¿Sí? Que sería como el área debajo de esta curva. Pero pensando ahora este eje como si fuera I para nosotros, ¿no? Porque la variable que se está diferenciando es P. Entonces tendríamos que dar vuelta el diagrama y el cambio es en G, va a ser el área de esta curva, de la curva de volumen en función de la presión. Para un gas ideal va a representar el área esta que está marcada en amarillo, y para el gas real, si tiene otra isoterma, que no coincide exactamente con la del gas ideal, será la otra curva, el área de la parte que está rayada. Lo importante es que para un gas real o un gas ideal, esos dos valores difieren. ¿Sí? Entonces, la expresión esta, que habíamos encontrado que el diferencial de G es RT diferencial del logaritmo de la presión, que es relativamente sencilla de trabajar, no es válida para un gas real. ¿Sí? Pero sería muy útil contar con alguna expresión de ese tipo. ¿Sí? Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando definamos potencial químico, cuál es la utilidad de tener ese tipo de expresiones. Entonces Lewis propuso un parámetro que llamó fugacidad. ¿Sí? Y que, como dice acá, permite expresar el aumento de energía libre de un gas real con una expresión similar a la utilizada para un gas ideal. ¿Sí? Define a partir del diferencial de G, lo escribe como RT diferencial del logaritmo de una cantidad que llamó fugacidad. ¿Sí? Si comparamos la expresión del diferencial de G para un gas real y un gas ideal, F sería el análogo de la presión para un gas ideal. ¿Sí? ¿Y cuál es la importancia? Bueno, el diferencial de G de un gas real está dado, no es un invento. G es una determinada función de estado. Pero definimos F de manera tal que se cumpla esta relación. ¿Sí? Entonces ahora, si queremos queremos determinar, por ejemplo, el delta de G, el análogo para el gas anterior del proceso que estábamos viendo, entre una presión 1 y una presión 2, ahora va a ser, ¿sí?, la integral de este lado, a temperatura constante, es directamente RT logaritmo natural de fugacidad, que es la variable que se está del diferencial. Entonces, el delta G será directamente RT logaritmo de la fugacidad en el estado final sobre la fugacidad en el estado inicial. Y en principio va a ser distinto el cociente de las presiones.
Ahora vamos a ver un poco más qué sería esa fugacidad. Bueno, la fugacidad, a partir de su definición, tiene unidades de presión, ¿sí? Y es un parámetro, como dice acá, que contiene todos los factores que determinan el comportamiento no ideal de la sustancia real. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, el delta G para la transformación entre la presión 1 y la presión 2 del gas real está relacionado con el cociente de las fugacidades, mientras que para el gas ideal estaba relacionado con el cociente de las presiones, ¿sí? De todas maneras, el delta G para el gas ideal y el delta G para el gas real están relacionados con las áreas debajo de las curvas estas, ¿sí? O sea que la diferencia entre las dos va a estar relacionado con la diferencia que hace, con todas las diferencias que producen que la isoterma del gas real vaya por otra trayectoria respecto a la isoterma del gas ideal. Entonces, las diferencias entre el cambio en la energía libre de Gibbs de un gas real y un gas ideal van a estar relacionadas con todo lo que aparte al gas real del modelo del gas ideal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La diferencia entre estas áreas va a estar vinculado con eso, con cuán distinto es el gas real comparado con el gas ideal. Entonces podemos decir que en la fugacidad están contenidos los factores que modifican el comportamiento del gas real o que determinan el comportamiento del gas real respecto del gas ideal, ¿sí? Además, a diferencia de la presión, no es una magnitud que se pueda medir experimentalmente. Si ustedes conocen manómetros, por ejemplo el de un brazo de mercurio, una U de mercurio, que les permite medir presiones. Bueno, la fugacidad no es algo que se pueda medir. La fugacidad se puede calcular para una determinada sustancia. Y se puede calcular haciendo determinadas consideraciones, ¿sí? Pero lo importante que les quede como resultado es que no es una cantidad experimentalmente accesible, ¿sí? Directamente, no se puede evaluar directamente. Entonces, para un gas ideal escribimos que el diferencial de G es RT diferencial del logaritmo de la presión. Para el gas real hay una expresión análoga ahora en términos del diferencial del logaritmo de la fugacidad. Y esa fugacidad siempre se puede calcular, dado un gas a una determinada presión y a una determinada temperatura, se puede calcular esa fugacidad. Y muchas veces dijimos, como la fugacidad tiene unidades de presión, y dijimos, están contenidos todos los factores que determinan el desplazamiento del comportamiento respecto del gas ideal, muchas veces suele ser útil definir un coeficiente de fugacidad, gamma, que es el cociente entre la fugacidad y la presión. Dado un gas a una determinada presión, dijimos, y una determinada temperatura, esas son magnitudes experimentales, se puede calcular para ese gas cuál es la fugacidad que le corresponde. Bueno, a su vez podemos hacer el cociente entre la fugacidad y la presión experimental, y eso es lo que llamamos coeficiente de fugacidad, ¿sí? Este coeficiente permite expresar la diferencia entre la energía libre molar del gas ideal y del gas real, que es la base para el cálculo de las fugacidades. Si restáramos las expresiones anteriores del diferencial de G para el gas real y para el gas ideal, eso termina siendo la diferencia entre los volúmenes molares del gas real y el gas ideal, diferencial de P. Y usando la definición que ya establecimos de la fugacidad, esa diferencia también se puede escribir como RT diferencial del logaritmo de la fugacidad sobre la presión, ¿sí? Entonces, que esto lo podríamos reemplazar por gamma, ¿sí? Es directamente el coeficiente de fugacidad. Entonces digamos que el diferencial del logaritmo del coeficiente de fugacidad, fíjense en esta relación, está vinculado con la diferencia entre la energía libre de Gibbs del gas real y la que tendría si el gas fuese ideal en estas condiciones, ¿sí? Entonces podemos decir que el factor de fugacidad mide la diferencia entre el comportamiento esperable para la energía libre molar del gas real e ideal. Y, como dice acá, puede ser mayor, menor o igual que 1. Y dependerá de cómo, en este caso, de cómo está la isoterma del gas real respecto de la isoterma correspondiente al gas ideal, ¿no? Si va por arriba o por debajo. Pero a bajas presiones,
Si analizamos el límite cuando la presión tiende a cero, la diferencia entre las energías libres de Gibbs, del gas real y del gas ideal tiende a cero. De hecho, el comportamiento, ya lo vimos varias veces, el comportamiento del gas ideal, del gas real, perdón, tiende al del gas ideal. Entonces, la diferencia entre las funciones de estado de estos dos gases tiende a cero. Por lo tanto, pensemos qué pasa con el coeficiente de fugacidad. En el límite, cuando la presión tiende a cero, ¿sí? Fíjense si volvemos una diapositiva, este diferencial tiende a cero, entonces esta expresión va a tender a cero, el logaritmo de esto, logaritmo tiende a cero cuando el argumento es 1, ¿no? O sea que la fugacidad sobre la presión tiende a 1. Quiere decir que el coeficiente este de fugacidad tiende a 1 en ese límite. Esta condición implica que en el límite, cuando la presión tiende a cero, el coeficiente de fugacidad tiende a 1. En este límite, las propiedades del gas son comparables a las del gas ideal, ¿sí? Y lo que vamos a decir es que vamos a definir el gas ideal como un estado de referencia, ¿sí? Ya empezamos a hablar la vez pasada de estado estándar, ahora vamos a hablar de estado de referencia. Como dice acá, un estado de referencia, que no es el estado estándar, es aquel donde el sistema puede ser descrito sobre la base de una ley simple, como la del gas ideal en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tomar al gas ideal como un modelo sobre el cual describir después lo que le sucede al gas real, ¿sí? Vamos a tomar al modelo del gas ideal como un estado de referencia. Y esto aparece ahora para gases, pero lo vamos a extender después a soluciones, por ejemplo. Siempre vamos a referir el comportamiento de un sistema real a lo que le sucedería a un sistema modelo en las mismas condiciones. A este sistema modelo lo vamos a llamar como el estado de referencia. Entonces, para nosotros, el estado de referencia va a ser, para describir un gas real, va a ser el gas ideal. Y en algún lado vamos a tener que escribir, por ejemplo, si escribimos la energía libre de Gibbs en términos de la del gas real, en términos de la del gas ideal y algo más, en ese algo más van a tener que aparecer las diferencias que conducen a las desviaciones respecto a la idealidad, ¿no? Entonces, para el gas ideal encontramos, ¿se acuerdan en la clase pasada que la energía libre de Gibbs a una determinada presión se puede escribir como la del estado estándar? ¿Se acuerdan cómo habíamos definido el estado estándar? Para nosotros era presión unitaria a esa temperatura. Más RT, logaritmo de la presión sobre la presión del estado estándar, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito más del estado estándar. Este es una situación de presión unitaria. Para el gas real, ¿qué obtuvimos? Bueno, que la expresión de la energía libre de Gibbs del gas real básicamente tiene la misma expresión, pero ahora la podemos escribir como la energía libre del gas ideal más RT, y la diferencia entre las dos energías libres está relacionada con el logaritmo de la fugacidad sobre la presión, ¿sí? Entonces, algo que podemos hacer es introducir la expresión de G del gas ideal en la del gas real, ¿sí? Acá en esta parte, y fíjense lo que resulta. Termina quedando la energía libre en el estado estándar para el gas ideal, más RT, logaritmo de la presión sobre la presión del estado estándar, más RT, logaritmo de la fugacidad sobre la presión. Estos dos términos de los logaritmos los podemos juntar, se van a cancelar las presiones y nos queda la fugacidad, el cociente de la fugacidad sobre la presión en el estado estándar. O sea que, fíjense lo que construimos ahora. Nos quedó la energía libre de Gibbs del gas real a una determinada presión y temperatura. La podemos escribir en términos de la energía libre que tendría un gas ideal en el estado estándar, más o sea, presión unitaria, más RT, logaritmo de la fugacidad sobre la presión del estado estándar. Se cumple la condición exigida para el estado de referencia porque la energía libre de Gibbs del gas real tiende a la del gas ideal cuando la presión tiende a cero, ¿sí? Y además, el estado estándar de un mol de gas real, así como está escrito en esta manera, es un estado hipotético en el que el gas se encuentra a la presión estándar y se comporta como ideal, ¿sí? Escrito de esta manera,
Fíjense que nosotros estamos escribiendo la energía libre de Gibbs del gas real usando como base el gas ideal. ¿Sí? Lo que aparece acá para nosotros es el estado estándar, lo que llamamos estado estándar, y para el gas real sigue siendo el estado estándar coincidiendo con lo que correspondería a un gas ideal. Entonces decimos, se trata de un estado hipotético, y ahora vamos a ver por qué hipotético, en el que el gas real está a la presión estándar y se comporta como ideal. ¿Sí? ¿Y por qué decimos hipotético? Porque para un gas real no existen condiciones donde la presión y la fugacidad simultáneamente coincidan con las del gas ideal en el estado estándar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, supongamos que podemos representar la fugacidad en términos de la presión, como una función de la presión. Para un gas ideal, como son coincidentes, un gas ideal tiene coeficiente de fugacidad 1, ¿sí? Para un gas ideal, este gráfico sería una recta a 45 grados. O si graficamos el coeficiente de fugacidad, gamma, que es el cociente entre la fugacidad y la presión, en términos de la presión, para un gas ideal es una constante y vale 1. ¿Sí? Para el gas real, el sistema podría ir a la misma temperatura que el gas ideal, podría ir por esta curva que está por acá, que corresponde a temperaturas mayores que la de Boyle, o por esta curva que está acá, por acá, que corresponde a temperaturas menores que la de Boyle. ¿Sí? Correspondientemente, en este tipo de gráficos podría ir por encima o por debajo. O lo que es lo mismo, para un gas real, el coeficiente de fugacidad podría tomar valores tanto mayores como menores que 1. ¿Sí? Fíjense que para el gas ideal, a la presión estándar unitaria, la fugacidad también es unitaria. Ahora, si comparamos la energía libre de Gibbs molar del gas ideal en esta curva marcada en rojo, con cómo varía las curvas en función de la presión para el gas real, y tenemos los mismos dos casos que antes, cuando la temperatura es mayor o menor que la de Boyle, vemos que las curvas no coinciden necesariamente en ningún punto, quizá en algún punto se crucen, ¿sí? Que corresponderá, por ejemplo, esta curva eventualmente evolucionará hasta cortar este eje, ¿sí? Por acá. Pero fíjense una cosa, en este caso, la energía libre de Gibbs del gas real a la presión unitaria coincide con la energía libre de Gibbs molar en el estado estándar. ¿Sí? Pero la energía libre de Gibbs del gas real a esa presión estándar, por ejemplo, si tomamos esta curva, sería un punto por acá, que no coincide con lo que llamamos energía libre del estado estándar, con la expresión que escribimos nosotros acá. Esta es la del gas ideal. Entonces, en realidad, este gas a la presión estándar no tiene la energía libre de Gibbs que corresponde al gas ideal. Por eso decimos que se trata de un estado hipotético. ¿Sí? Como dice acá, de manera similar a la señalada para la fugacidad, la energía libre de Gibbs molar en el estado estándar de un gas ideal se observa a la presión estándar. Pero si un gas real se encuentra a esa presión, el valor de G será diferente al del estado estándar, y viceversa. ¿Sí? Viceversa porque si nos movemos en este valor de G estándar, por ejemplo, el gas este real encontraría ese valor de G estándar a esta presión que es menor que la del estado estándar. ¿Sí? Es menor que la unitaria. Entonces, para un gas real no hay situación experimental en la que se encuentre a presión estándar y su energía libre sea la que corresponde a un gas ideal. ¿Sí? Sin embargo, usamos eso como un modelo para construir la energía libre de Gibbs. Lo que estamos diciendo es, a la energía libre de Gibbs del gas real la voy a construir como la del estado estándar más algo más. Y en ese algo más lo podemos calcular como RT, logaritmo del cociente entre la fugacidad y la presión del estado estándar. ¿Sí? Entonces, digamos que usamos este punto para describir la situación de cualquiera de los gases. Usamos este punto de referencia. Y esto está relacionado con que para las energías libres no hay un cero. ¿Sí? Si bien acá está dibujado el eje X, digamos, que corresponde a la presión, esto no es cero de energía libre de Gibbs. ¿Sí?
De hecho, quizás tendríamos que como sacar este eje de acá para que no confunda. Esto no implica que acá esté el cero de energía libre. No hay un cero de energía libre. Entonces, ¿cómo hacemos para construir? Necesitamos establecer un punto de referencia. Entonces, por ejemplo, para determinar la energía libre de Gibbs del gas real, de este que estamos considerando, en este punto. Bueno, la podemos pensar como la energía libre de Gibbs del gas ideal en este punto y escribir esta diferencia, ¿sí?, entre la de este punto del gas ideal y la que corresponde acá, ¿sí? Entonces la diferencia correspondería entre la diferencia de energía libre de este punto, un valor por acá, y la energía libre que le corresponde al gas ideal. Para este gas, por ejemplo, para el otro, a esta presión, ¿sí? Bueno, la podemos escribir como la energía libre del gas ideal más esta diferencia entre lo que le corresponde al gas real en esas condiciones y lo que le correspondería al gas ideal en el estado estándar, ¿sí? Es como que usamos este punto del diagrama como una referencia para poder describir a partir de ahí el delta G del gas real, ¿sí? Todo porque no tenemos un cero de energía libre. Entonces, con esto ya podemos analizar el problema 10, que dice discutir por qué se introduce el concepto de fugacidad en el estudio de gases reales. Bueno, la utilidad está relacionada con la relación funcional que se puede mantener. Nos va a ser muy útil mantener la expresión del diferencial de G en términos de RT y el diferencial de una cantidad. Y después nos dice, ¿qué representa el factor de fugacidad? Explicar cómo se interpreta que puede tomar valores mayores o menores que 1 a una determinada temperatura y presión. ¿Bajo qué condiciones el factor de fugacidad se acerca a 1 a una determinada temperatura? Bueno, esto que vimos en el límite de bajas presiones, el comportamiento de los gases tiende al mismo valor, entonces tiende al mismo comportamiento, entonces el factor de fugacidad, factor o coeficiente de fugacidad, lo van a encontrar de las dos maneras, tiende a 1. Y en el problema 11, fíjense que los dos son bastante teóricos, dice indique cuál es el estado estándar para un gas ideal, de qué variables depende. ¿Cuál es el estado estándar elegido para un gas real y de qué variables depende? Y discuta si un gas real se encuentra en un estado tal que su fugacidad es igual al valor de P estándar, perdón, discuta si un gas real que se encuentra en un estado tal que su fugacidad es igual al valor de P estándar se encuentra en su estado estándar. Esto que estuvimos discutiendo recién, de que por más que se encuentre a P estándar, su fugacidad no va a ser unitaria, y si su fugacidad es unitaria, no necesariamente el gas real va a estar a la presión unitaria. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a definir algunas cosas de lo que llamamos estado estándar, porque va a aparecer también en la descripción de las soluciones, que vamos a ver en la segunda parte. Podemos decir que un estado estándar es un estado que se toma como referencia para escribir la energía libre. ¿Sí? Y acá dijimos energía libre y vamos a ver que en un poquito más, que en realidad vamos a hablar en poco tiempo del potencial químico. ¿Sí? O sea, usamos este estado tomado como referencia para escribir el potencial químico. Y como estuvimos analizando, puede tratarse de un estado alcanzable experimentalmente o no. En este caso, como vimos para gases reales, lo que llamamos estado estándar no es un estado que se pueda alcanzar experimentalmente. Nunca vamos a tener al gas real en el estado estándar. Y en esos casos hablamos de que se trata de un estado hipotético. Básicamente, ¿qué quiere decir ese estado hipotético? Que si bien yo uso este punto, dijimos, para empezar a describir el comportamiento del gas real a partir de este punto, el gas real nunca pasó por ese punto, ¿sí? Entonces, es un estado hipotético. Ese punto del gas ideal nunca corresponde a la curva para el gas real. Y siempre podemos establecer como una generalidad que para estas descripciones siempre se vincula el comportamiento real del sistema con un modelo de referencia. ¿Sí? Van a ver lo mismo cuando veamos soluciones. En este caso, nuestro modelo de referencia es el modelo del gas ideal. Cuando veamos soluciones, vamos a hablar de solución ideal. ¿Se acuerdan la que cumplía la ley de Raoult? Que ya vieron en primer año. Bueno, o de solución diluida ideal, que es aquella que cumple la ley de Henry. Eso no sé si lo vieron, pero lo vamos a ver nosotros en la segunda parte. Entonces, para describir
La energía libre de Gibbs molar de un gas ideal, de un gas real, usamos como modelo, respecto del cual nos establecemos las diferencias, el modelo del gas ideal. Para describir lo que le pasa a la energía libre de Gibbs molar de un componente en una solución, vamos a usar como modelo la solución ideal, la que cumple Raoult, por ejemplo. Acá una cosa del estado estándar. Fíjense que a veces escribimos el estado estándar así, yo depende cómo pueda tipear las ecuaciones, van a ver que a veces lo escribimos con este simbolito, otras veces, no sé si está acá, pero quizá más antes, lo escribimos de otra manera. Bueno, van a ver, no sé si en estas diapositivas lo tenemos, pero seguramente en los seminarios va a aparecer que escribimos, acá aparece por ejemplo, fíjense, el valor de fugacidad en P estándar, y acá escribimos estándar con un simbolito. Bueno, básicamente no hay una forma única de escribirla, sí hay una forma recomendable de escribirla, pero se van a dar cuenta del simbolito que usamos. A veces tiene que ver con las posibilidades que tenemos de tipear, a veces ese simbolito no está accesible en el teclado, entonces no lo usamos. Este otro que tenemos acá, esta es la letra tita mayúscula, ¿sí? Entonces muchas veces podemos acceder a eso. Pero les quería comentar que en realidad el simbolito que se comenzó a usar para el estado estándar, es un círculo con una línea horizontal que lo atraviesa y sobresale de los dos lados, ¿sí? Y se desarrolló, como dice acá, en el momento del desarrollo de esta cuestión del estado estándar en el siglo XIX, se adoptó este símbolo que se conoce como símbolo Plimsoll, para indicar la naturaleza distinta de cero del estado estándar. Este símbolo surge de cuestiones de navegación, tiene que ver con la línea, viene de ahí, de las cuestiones de los barcos, y tiene que ver con la línea de flotabilidad de un barco, ¿sí? Está relacionado con cuál es la línea de flotabilidad, o sea, dónde llega el nivel del agua para un barco, ¿sí? Y tiene cierta lógica porque está relacionado con esto. Estamos estableciendo ese estado estándar nosotros como un estado, como una referencia interna para medir las cosas a partir de ahí. En un barco, por ejemplo, no importa cuánto vaya para abajo el barco, cuánto se introduzca en el mar, una referencia bien concreta a dónde está el nivel del agua. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos pensando en, no sé, alguien tiene que hacer una ventana en el barco, va a ser importante no a qué altura está la ventana respecto del fondo del barco, sino del nivel de flotación del barco, de dónde está la línea del agua. Bueno, entonces inicialmente se utilizó ese símbolo y van a ver que en muchos libros está este símbolo como el estado estándar. A veces, por una cuestión de simplicidad, para nosotros lo ponemos como si fuera grado, pero todas las veces significa lo mismo, ¿sí? Corresponde, en nuestro caso, para un gas ideal o para gases, a la presión unitaria. Y la IUPAC recomienda que esa presión unitaria se establezca como un bar, o sea, 10 a la quinta pascales, que es apenas diferente de una atmósfera, ¿sí? Dependiendo de los libros, a veces lo van a encontrar como una atmósfera o un bar. Inicialmente era una atmósfera, luego se cambió a un bar, y las diferencias son muy chiquitas, porque entre un bar y una atmósfera la diferencia relativa es pequeña, pero bueno, para pasar de uno a otro, por ejemplo, en las tablas, hay que hacer alguna conversión. Bueno, cortamos 10 minutos.